Vamos ahora sí a nuestra palabra, a Deuteronomio capítulo 28, para poder continuar con el mensaje de la semana pasada. Y estuvimos viendo, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Padre, abre, Padre, nuestro entendimiento, Padre, no simplemente el intelectual, pero el de nuestros corazones. Que tu palabra pueda ser recibida, Padre, en el corazón de cada uno de nosotros. Que sea tu mismo Ruach que nos hable y que nos enseñe. Y aún dame a mí la facilidad, Padre, de palabra, de poder darla, Padre, de tal manera que pueda ser plantada y sembrada en el corazón de cada uno. Sabiendo, Padre, que de ti, Padre, proviene toda obra, Padre. Que eres tú quien dará el crecimiento, Padre, a esa palabra y a esa semilla. Que sea únicamente, Padre, tu palabra la que pueda fluir, Padre, de este altar, de este púlpito, y no la del hombre. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, y estuvimos viendo, si puedes guardar lugar ahí, estuvimos viendo acerca de las condiciones, dos cosas que tú y yo podemos encontrarnos en esta palabra. Las bendiciones si obedecemos la palabra de Yahweh, y consecuentemente las maldiciones que vienen por medio de la desobediencia a la palabra de Yahweh. Si tú y yo tenemos que entender, es que Él vino para podernos poner en una vida en abundancia, para hacernos libres. Él vino a libertar y a ser el libertador de nuestras vidas. A eso vino el Mesías, a ser el libertador de nuestras vidas. Desde el versículo 1 del libro de Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el 14, 15, tú y yo podemos encontrar la exhortación que Yahweh da a su pueblo, que todas estas bendiciones vendrían y alcanzarían a su pueblo si cuidaban y ponían por obra, ¿verdad?, todo lo que Él establecía en esta palabra. Dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán si obedeces atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Dice, bendito será el fruto de tu campo, el fruto de tu vientre. Y empieza Yahweh a declarar todas las bendiciones de su pueblo. Dice, estas cosas sucederán si obedeces y pones por obra toda esta palabra que yo te ordeno. Pero más adelante nos topamos del versículo 15 en adelante. Dice, y hay una advertencia de la misma manera. Dice, pero sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, guardándola y poniéndola por obra, dice, maldito serás al entrar, maldito serás al salir, maldito será el fruto de tu vientre, dice, de tu ganado, dice, y todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán sobre tu vida. Y podemos encontrar la gran riqueza que hay en su palabra, que hay dos cosas tan importantes que tú y yo tenemos que entender en este día o en nuestras vidas. Consecuentemente, si tú y yo decidimos caminar en la obediencia a su palabra de los mandamientos de Yahweh, ciertamente hay bendición para nuestras vidas. Pero hay una consecuencia si rehusamos o nuestra vida rehúsa caminar en la enseñanza o en la instrucción o en los caminos de Yahweh. Dice que estas maldiciones vendrán y nos alcanzarán, porque ciertamente o estamos en un lado o estamos en otro lado. No podemos estar en un lado en medio. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo entendemos las bendiciones que están por delante de nosotros, Salmo dice la palabra que su palabra está firme, establecida en los cielos eternamente. Dice que su palabra, 1 Pedro capítulo 1, 25, dice que su palabra permanece para siempre. Su palabra nunca va a poder ser cambiada, nunca será distorsionada. Y entendemos que su palabra, ¿cuántos aquí creemos que su palabra es verdad? ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano y creerlo con todo nuestro corazón que su palabra es verdad? Que ciertamente los propósitos de Yahweh no son distorsionados y que así como sale su palabra de su boca, cumplirá el propósito por lo cual lo envió, por la cual Él soltó esa palabra. Su palabra dice que nunca regresará a Él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual soltó o ha dado esa palabra. Y una vez que Él da su palabra está establecida. Y es lo mismo con nuestras bocas. ¿Qué es lo que quiero llegar? Hay bendiciones y hay maldiciones. Bendiciones si obedecemos y maldiciones si desobedecemos la palabra de Yahweh. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Vamos a ver lo que es una infracción a su palabra, a sus mandamientos, a su ley, su Torah. Entendimos que era en el Nuevo Testamento está establecida como ley, pero lejos de ser ley, es más que nada enseñanza
instrucción y orientación. Si tú lo buscas conforme a la concordancia Strong, la palabra ley significa Torah, que significa enseñanza, instrucción y orientación, ¿verdad? Eso es lo que viene a ser la palabra de Yahweh, enseñanza, instrucción para nuestras vidas, para que pueda cumplirse y pueda tener un entendimiento de lo que está establecido en Romanos, que dice su palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para instrucción nuestra. Entonces podemos entender que su Torah es para nuestra guía, para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza. ¿Cuántos podemos entender ese concepto? Eso es su Torah, no es algo muy judío que tú y yo podamos decir, ¿verdad? Un término muy judío y poder asustar a aquel que lo escucha por primera vez, decir, escuchar hablar Torah y decir, bueno, es que ahora nos estamos volviendo judíos. No es que nos estamos volviendo judíos, es simplemente sacar el contexto original de esa palabra, que es enseñanza, instrucción y orientación. Y precisamente cuando dice la palabra que cuando uno hace oídos sordos para oír la instrucción de Yahweh o la ley de Yahweh, la oración también de tal persona es abominación delante de los ojos de Yahweh. Es muy cierto, ¿verdad? No podemos esperar bendición cuando nosotros somos desobedientes o negligentes a la palabra de Yahweh. Pero vamos a continuar, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, y vamos a ver unas cosas, lo que es una infracción o el resultado de la infracción a su palabra. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Estamos ahí, vamos a leer desde el versículo 21. Dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así erradicarán el mal. Y esto está hablando acerca de los hijos, ¿verdad? Dice, cuando un hombre tenga un hijo, fíjate la importancia de esta palabra, vamos un poquito más adelante, dice, cuando un hombre tenga un hijo contumaz y rebelde que no atienda la voz de su padre, y esto es importante que a veces los jóvenes lo escucharan, dice que no atienda la voz de su padre ni a la voz de su madre, dice, y aunque lo castiguen no los obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es nuestro, es contumaz y rebelde, y no presta atención a nuestra voz, es un glotón, es un borracho y tal. Dice, entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. No es cosa tan a la ligera, o cosa tan de gracia delante de los ojos de Yahweh, que los hijos sean rebeldes a la vida de sus padres. ¿Cuánto estamos entendiendo la importancia de esta palabra? Muy duro. A veces uno como padre puede tomar muy a la ligera y decir, es que mi hijo, ¿verdad? O se le da para que el hijo ya no está. A veces el hijo hace tal capricho y papá le da todo, ¿verdad? Y lo único que es solapar a veces el capricho, el berrinche del hijo para que ya calmarlo. Pero lo único que está haciendo es llevarlo por el mal camino muchas veces. ¿Y qué es lo que sucede? Si es desobediente a la voz, a la enseñanza de sus padres, y Yahweh no toma en poco esto, dice, si el hijo es desobediente y es rebelde a sus padres y a su madre, dice, lo llevarán y lo expondrán, dice, lo apedrearán y le darán muerte, dice, y así erradicarán el mal sobre la vida de su pueblo. Esto era una señal de advertencia, podríamos decir. Lo mismo que tú y yo podemos entender, a lo mejor en un término muy simple, no puedes matar a tu hijo, pero sí podemos llevarlo a principios, que cuando tú disciplinas al mayor, muchas veces el más chiquito ve para ya no hacer como el grande. Pero si el grande hace y no tiene límites, el chiquito crece de la misma manera no teniendo límites. Y no es cosa de enseñanza de ese día, ¿verdad? Pero vamos a continuar, dice, entonces los hombres del anciano, dice, de la ciudad lo apedrearán, entonces se erradicará el mal sobre la tierra de Israel. Dice, si un hombre es culpable de un pecado que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte. Pero no dejarás su cadáver o su cuerpo hasta que en la noche, dice, sino que lo enterrarás el mismo día. Porque el que blasfeme contra Elohim será colgado. Dice, no contaminarás la tierra a la cual Yahweh tu Elohim te ha dado por heredad. Y esto vemos que era el resultado si se había cometido un pecado digno que ameritara muerte o digno de muerte. Dice, a esa persona lo tomarán
y será colgado y será expuesto, en otras palabras, como una señal. Dice, pero no permanecerá su cuerpo hasta el día siguiente, dice, sino que será quitado hasta en la noche, dice, para que la tierra de Israel no sea contaminada. Pues no podía permanecer toda la noche. ¿A quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda? Dice, eran pecados en los tiempos de Moisés. Era primeramente algo que podía ser entendido en tiempos de Moisés, cuando una persona cometía un crimen o una acción mala, censurable, de un delito, una falta grave, era considerado como un delito, un crimen capital para esa persona, y esa persona era colgada sobre ese madero, como en una señal de advertencia para todos los demás. Y entendiendo un poco esto, lo que era para los tiempos de Moisés, o aquel que era un delito grave, o algo censurable, una falta grave, a lo que tú quieras, que era una infracción, llamémoslo así, una infracción a ciertas leyes o mandamientos, esa persona era puesta o colgada sobre un madero. Ahora, entendiendo un poco, teniendo en mente esto, ¿quién se acuerda de la vida de Yeshua? ¿Qué es lo que habla acerca de Yeshua? Yeshua vino y se hizo pecado por todos nosotros. Tomó nuestros pecados, nuestras acciones, nuestros delitos graves, nuestras infracciones, haciéndose pecado por nosotros, siendo colgado ¿sobre dónde? Sobre un madero. Y ese mismo día, dice la misma palabra, que Yeshua fue enterrado y resucitó al tercer día. Vamos un poquito más adelante, vamos a Gálatas y vamos a entender un poco más esto. Vamos a Gálatas capítulo 3, para no poder sacar de contexto esto. Gálatas capítulo 3. Una escritura, si tú quieres llamarla, muy controversial para mucha gente. Pero veamos qué es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, vamos un poquito. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Yeshua nos redimió, ¿qué dice la palabra? De la maldición ¿de qué? De la ley, de la Torah. ¿Qué es ley? ¿Qué es ley? Es Torah. Entonces podemos entender que Yeshua o el Mesías nos redimió de la maldición de la Torah, como lo acabamos de ver en Deuteronomio capítulo 21. ¿Qué es lo que mirábamos? Que maldito es todo aquel que es colgado sobre un madero. ¿Qué dice Gálatas versículo 14? Vamos entendiéndolo. Yeshua vino, se hizo maldición, ¿por quién? Por nosotros, por lo que establece o declara Deuteronomio, que aquella persona que cometía una falta, un delito grave a la palabra de Yahweh, o era una infracción, esa persona ameritaba muerte. La misma palabra dice que maldito toda aquella persona, Deuteronomio le dice maldito toda aquella persona que no permanezca y que no guarde todo lo que está escrito en este libro de la ley. Esa persona era maldita. Deuteronomio 21 dice que esa persona era colgada sobre un madero. Y dice, maldito todo el que es colgado sobre un madero. Versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Dice, Gálatas 3, versículo 14. Dice, pero el Mesías nos ha rescatado, nos redimió de la maldición de la ley, versículo 13, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, para que la bendición de Abraham, versículo 14, fuera sobre los gentiles, y por medio de Yeshua HaMashiach, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante, ¿qué dice la Escritura? Mediante la fe. Y entendiendo esto nuevo que acabamos de ver, ¿qué es lo que podemos entender? Yeshua nos redimió de la maldición. Vamos a hacer una aclaración. Hay gente que cuando lee esta escritura, es muy fácil que alguien te pueda decir, o puede decir, ya ves, ¿por qué tienes que guardar mandamientos o por qué tienes que guardar Torah? Si Gálatas 3, versículo 13 dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, porque el guardar la ley era una maldición para muchos. Pero eso no es lo que está diciendo
Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 no dice que nos redimió de la ley, dice que nos redimió de la maldición. ¿De qué? De la ley. Dos cosas muy diferentes. ¿Cuánto estamos entendiendo un poquito? Nos vino y nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Nos redimió de la maldición de la Torah, habiéndose hecho primeramente maldición por ti y por mí, por nosotros, porque escrito está, dice la palabra, maldito todo el que es colgado o puesto sobre un madero, a fin de que el Mesías, la bendición de Abraham, lo que dice versículo 14, viniera para los gentiles. No está diciendo que el Mesías o el Cristo nos redimió de la ley, pero nos redimió de la maldición de la Torah. ¿Cuánto estamos entendiendo? Para que tuviera cumplimiento la palabra en Abraham, para que fuera promesa para los gentiles y viniera a ser para los gentiles por medio de Mashiach, del Mesías. Con esto tú y yo podemos entender que la Torah, voltea con la persona que está a tu lado y dile, la Torah sigue estando vigente. La Torah de Yeshua nunca dijo que él vino y la quitó. Al contrario, en Mateo capítulo 5 dice, yo he venido a cumplir la ley. Dice, no he venido a quitarla. Y Gálatas dice que él vino y nos redimió. ¿Por qué? Porque dice la misma la palabra en Romanos, que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Para que ahora por medio del sacrificio del Mesías, tú y yo que éramos pecadores y que había una maldición sobre tu vida clavada sobre cada uno de nosotros, el Mesías al venir sobre ese madero y siendo clavado sobre ese madero, se hizo pecado, se hizo maldición sobre nosotros para cargar con la maldición que tú y yo cargábamos sobre nuestras vidas, para hacernos libres y a ti y a cada uno de nosotros. A todo aquel que se acerca por medio del Mesías para hacer salvación para los gentiles. No dice que la quitó. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sí vamos bien? Nos vino y nos redimió de esa maldición de pecado que estaba sobre cada uno de nosotros. Con esto podemos entender que la Torah sigue estando vigente, aunque es su Torah. Fue la maldición de la Torah que su ley, su Torah decreta que vendrá sobre cada persona o sobre cada persona que no guardará su Torah o sus mandamientos. Vamos rápidamente. Deuteronomio 27, versículo 26, dice la palabra, maldito todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley, ni las ponga por obras. Entonces todo el pueblo dirá, amén. Había una maldición. ¿Por qué había una maldición sobre la vida de cada uno de nosotros? ¿A quién le estaba escribiendo esta palabra de Gálatas 3? En este libro de Gálatas, esta palabra estaba siendo escrita muy principal a los de Gálatas. Estaba hablando o escribiendo principalmente a los que conformaban o eran parte de los de Efraín. ¿Quiénes vienen a formar parte de Efraín? Todos los paganos. ¿Por qué? Son todos aquellos los efraimitas. Si tú lees Primera de Reyes 11, dice que por medio de Jeroboam, siendo un descendiente efraimita, ese hombre tomó a todas esas tribus y se alejó de los caminos de Yahweh, se fue en un exilio que nunca regresaron. Quedaron perdidos entre las naciones de la tierra, haciendo de la cultura de las demás naciones su propia cultura, haciendo de la ley de las naciones sus propias leyes, haciendo de los dioses de las naciones sus propios dioses, olvidando todo lo que conformaba a la palabra establecida por esto. Cuando Yahweh mismo había establecido maldito a toda aquella persona, se lo había dicho a todo hebreo, a toda persona que era de parte de Israel, dice maldito todo el que no permanezca guardando esta palabra. Había un decreto de muerte sobre cada uno de nosotros, una infracción que tú y yo ameritábamos, que por lo cual el sacrificio del Mesías al venir y morir sobre el madero, por ti, por tus pecados y por los míos, Yeshua se hizo maldito, porque cargó con todas nuestras faltas, con todas nuestras transgresiones. ¿Cuántos entendemos? Aún tú puedes mirar que Yeshua dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No tal vez en un sentido que el Padre se había alejado, pero el Padre no habita y no mora donde hay pecado. Le alejó.
Dice que se hizo maldito por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y principalmente le estaba escribiendo a estas tribus o a estos efraimitas, a todos los de Gálatas, son todas o los que conformaban todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que se habían perdido siglos antes atrás, y que Yeshua mismo les dice: yo soy el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. En otras palabras, lo que Yeshua estaba diciendo: yo me voy a hacer maldición por todos los que vengan a mí por fe. Eso es lo que estaba diciendo versículo 14 de Gálatas 3. Por medio de Abraham, por medio de la fe, para que todos los que vinieran a él por fe, sus pecados fueran perdonados. Y la maldición que todo lo que nos separara delante de Elohim, él cargó con esa maldición en ese madero. Primeramente, la maldición de los dioses que tú y yo teníamos, perdidos sin esperanza y sin Elohim en este mundo, cumplido, se dio con la muerte del Mesías, que si nos apartábamos de obedecer la palabra de Yahweh, había una muerte o una pena de un madero para todo efraimita. Pero esos que estaban regresando a los caminos de Yahweh, primeramente, por medio de Yeshua, vinieron y recibieron una redención. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Redención que tú y yo recibimos por venir mediante a él por fe. ¿Cuántos venimos a él por fe? No por nuestras obras, sino por fe. Haciéndose maldición por ti y por mí. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Porque había un decreto. Tú y yo, mientras estábamos en este mundo, éramos esclavos del pecado. Y la paga del pecado es muerte, es destrucción sobre nuestras vidas. Estábamos alejados, separados de la gloria de Elohim, como dice Efesios 2, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Pero gracias al sacrificio del Mesías, que él vino a darnos una vida y una vida en abundancia, para que si creyéramos en él, no nos perdiéramos, mas tuviéramos una vida eterna. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es tan importante que tú y yo asegurar nuestras vidas, que es que tú y yo le tenemos a él. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros haya hecho nuestra confesión delante de él, de aceptarle, de recibirle en nuestros corazones, de confesar nuestro pecado y decirle: Padre, yo reconozco que he pecado, que he fallado, pero perdóname para que tú me redimas de toda esta maldición que está sobre mi vida. El único que puede librarnos y redimir nuestras vidas de ataduras, de maldiciones generacionales y de tantas cosas es él. Que cuando tú y yo venimos a él, él rompe nuestras ataduras. La unción que rompe el yugo es la de él. ¿Cuántos entendemos? Amén. Y tantas cosas que tú y yo vamos, y yo creo que me voy a seguir extendiendo en este tema. En el madero dice la palabra que consumado o fue terminado por medio de la muerte del Mesías todos los pecados de la humanidad, y los que creían todos los pecados de la humanidad y todos los que creían en él, sus pecados serían perdonados. No los redimió de la ley, nos redimió de la maldición. ¿De qué? De la ley, habiéndose hecho maldito por cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Tú y yo no merecíamos la muerte. Él murió en tu lugar, por ti y por mí. Por eso dice la palabra que si por él, Romanos 14, si lo puedes leer, vamos a Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Porque si vivimos, para nuestro Elohim vivimos, y si morimos, para nuestro Elohim morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, somos ¿de quién? De nuestro Adón. Porque la misma palabra dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que la pierda por mi causa, la ganará. Por medio de él. ¿Para quién vivimos? Para él.
ahora. Y dice más adelante, ¿cuántos queremos cuántos queremos una vida en abundancia? Estar bien, vivir libres de toda enfermedad, de toda maldición, de toda opresión sobre nuestras vidas. Y no te estoy vendiendo ningún evangelio para declararlo y profetizarlo con nuestros labios. Estoy diciendo que si guardamos y obedecemos la palabra de Yahweh, Yahweh nos bendecirá de tal manera. Porque es su palabra, es su promesa sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Cuando tú y yo lo entendemos. La palabra, dice la palabra en Juan capítulo 10, dice que Satanás no ha venido sino a robar, matar y destruir. Pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Porque la palabra en primera de Juan dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es necesario que tú y yo estemos atentos y alertas. ¿Cuántos entendemos eso? Él está al acecho de nuestras vidas. Y si tú y yo queremos una vida en abundancia, leímos en Deuteronomio capítulo 28 sus bendiciones y las maldiciones. Y yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos su bendición y no su maldición. Amén, ¿verdad? Todos queremos ser benditos. ¿A quién va a devorar? Dice que Él anda como león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5, 8. Dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar o contra quién? Y escuchemos bien esto. Primeramente, aquel o aquella persona que no anda en el camino de Yahweh. Esto lo pone a una persona que anda fuera de los caminos de Yahweh y que se sale de los caminos de Yahweh. Esa persona principalmente queda expuesta o queda fuera a que el enemigo legalmente pueda apoderarse o tomar la vida de esa persona para robar, matar y destruir la vida de esa persona. Cuando tú y yo estamos dentro de los caminos de Yahweh, hay una cobertura que está sobre tu vida y que está sobre nuestras vidas. Pero cuando por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, por nuestros propios hechos, por nuestro yo pienso, yo creo que esto es así, me salgo fuera de esa obediencia y decido caminar diferente a lo que la palabra establece para mi vida, me quedo fuera de esa protección que está sobre mí, para que pueda cumplirse la palabra que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a aquella persona que está expuesta y separada de la protección de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Por eso no podemos apartarnos de los caminos del Padre. Cuando nos apartamos, viene calamidad y viene maldición sobre nuestras vidas. No porque Yahweh lo permitió, sino porque tú y yo, al momento de hacerlo, nos quedamos expuestos. Por eso la palabra en el libro de Jeremías dice: mira y reconoce cuán amargo es haberte separado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras decisiones que tú y yo tomamos, decidimos caminar dentro de los caminos de Yahweh o no caminamos dentro de los caminos de Yahweh. Y cuando las cosas no andan bien o no están funcionando bien, es momento para que tú y yo podamos hacer un alto en nuestras vidas. Como dice la palabra en Jeremías, dice que nos paremos por los caminos y escuchemos cuál es el buen camino y andemos por él para que encontremos descanso para nuestras almas. ¿Cuántos entendemos? Por obedecer su palabra, por obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque para eso está Satanás. Cuando las cosas no están sucediendo bien o no andan de la manera en que yo quisiera, no solo es el de reprender a Satanás o reprender al diablo y decir: Satanás, te reprendo en el nombre de Cristo, de lo que tú quieras. Porque no es el declarar. Yo quiero que entendamos, a veces venimos de un trasfondo de un evangelio que se nos dice o se nos ha enseñado que simplemente tienes que declarar y tienes que profetizar la palabra de Yahweh, y así dice tu palabra y yo reprendo al enemigo, y el enemigo nunca va a ser reprendido si tú y yo nunca caminamos en obediencia. Porque eso es un hecho. Porque no es el declararlo, no es el profetizarlo, no es el reprender, perdón. Tenemos primeramente que ver cómo están nuestras vidas. ¿Qué acciones han traído desobediencia a su palabra
¿Por qué vino? Porque primeramente Él vino a liberarnos, a redimirnos principalmente de la maldición de la ley, del pecado que estaba decretado sobre tu vida, sobre mi vida. Él nos vino a liberar. ¿Cuántos entendemos? Si Él nos vino a liberar de algo, no hay por qué estar bajo la misma opresión otra vez. Amén. Las ovejas perdidas que estaban regresando de la casa de Israel, todo lo que era considerado todo el pueblo gentil, todos los paganos, que los cuales tú y yo nos podemos meter entre ese rebaño que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que dice la misma palabra en Efesios capítulo 2, que Él vino a hacer de ambos pueblos un solo pueblo, para que todo aquel que creyera en Él tuviera la vida eterna, para hacer de un solo pueblo uno solo, mediante la fe, mediante su sangre. Que cuando tú y yo venimos delante de Él por medio de nuestra confianza, de nuestra emuná, en fe a Él, creyendo, nuestros pecados son perdonados. Y Él cargó con esa maldición sobre cada uno de nosotros. Y esos que estaban regresando, lo cual nos podemos cargar. ¿Cuántos venimos delante de Él con tantas ataduras? Yo me puedo recordar el primer día que yo me acerqué de Él y cómo estaba mi vida delante de Él. Y a veces quien dice es que yo no me quisiera recordar, pero el recordar de cómo estaban nuestras vidas, eso me sirve para nunca olvidar la obra grande que Yahweh ha hecho en mi vida. De poder recordar de dónde nos sacó y de dónde nos rescató a cada uno de nosotros donde nos encontrábamos. De que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos como estas tribus perdidas que estaban sin esperanza y sin Elohim en el mundo. La mujer cananea que cuando se le acercó y vino delante de los pies del Mesías, y Yeshua sintió que poder salió de él y le dijo: mujer, ¿qué es lo que has hecho? Porque sentí que poder, dice la mujer del flujo de sangre, cuando lo tocó el borde de su manto. Yeshua le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, porque su fe la puso primeramente en las manos de Yahweh. Porque la palabra dice: bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh. Pero maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Jeremías lo declara. Esta mujer estaba perdida, pero hubo un tiempo en el que, hubo un momento en el que su confianza ya no la puso ni en los médicos, ni en el dinero. No dice que era rica, pero dice que gastó todo cuanto tenía. Eso me dice que era una mujer de una solvencia económica buena. Se gastó todo cuanto tenía, miró a todo médico que pudo, fue con quien pudo, hasta llegar delante del Mesías, para liberarla de sus aflicciones y de aquella maldición que estaba sobre su vida. Un flujo de sangre por más de años. Pero eso solamente la puede hacer Él. Cuando tú y yo nos acercamos delante de Él. Y estas ovejas perdidas regresaban con maldiciones. No regresaban siendo bendecidos. No eran personas que venían a Él bendecidos. Estaban siendo o eran personas que venían a Él maldecidos, pero regresaban siendo bendecidos por medio del Mesías. Eran personas derrotadas, pobres, fracasados, enfermos, muriéndose, llenos de tantas cosas, que estaban regresando en condiciones, aún tales condiciones. Y muchos de nosotros así regresamos a Él. ¿Por qué? Por eso tuvo que morir Él, por nuestras transgresiones, haciéndose maldito por ti y por mí, para que ahora por medio de Él, dice la misma palabra, que por sus llagas tú y yo somos sanados, somos liberados. Él ya pagó el sacrificio. Él nos vino a dar una vida en abundancia. Pero cuando tú y yo entendemos, vamos a ver más, y no me estoy desviando del tema, hay maldiciones que hay sobre nuestras vidas y que muchas veces no las consideramos, y que han estado ahí de una generación a otra, y que están tan arraigadas, tan cimentadas en una generación, que es imposible muchas verlas para nuestras vistas. Cuando muchas veces pensamos: es que así ha sido mi familia toda la vida. No es que haya sido así la familia. Hay algo que está ya arraigado, que necesita ser quebrado. Y tú y yo tenemos que romper con ello. ¿Cuántos entendemos? Vamos a Romanos, vamos a entrar a Romanos. Romanos capítulo 6.
Esto nos va a ayudar un poco más a poder entender esta palabra. Romanos capítulo 6. ¿Cómo vienen las maldiciones a nosotros o a nuestras vidas? Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Dice, amén. Y eso nos va a ayudar a entender un poco más. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida en abundancia. ¿Cuántos queremos vivir una vida en abundancia? Amén. ¿Cuántos queremos saber que Él nos va a prosperar, que Él nos va a bendecir toda la obra de nuestras manos? Que Él puede bendecir la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo logra bendecir la vida de nuestros hijos? Y logra redimirnos de nuestras maldiciones y de nuestras aflicciones. Dice Romanos, versículo 1, Romanos 6, 1. Dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Fíjate, primeramente lo que está diciendo el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pero ¿por qué el apóstol Pablo estaba diciendo esto? Porque si tú miras un versículo o versículos más atrás, en Romanos capítulo 5, vamos a Romanos 5. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 20? Muchas veces la gente ve esto, pero no mira lo otro de Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, versículo 5, Romanos 5, 20. Dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos toman esto para decir, pues gracias al Padre que tengo un Elohim perdonador, que puedo seguir pecando para que la gracia del Padre abunde. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hay gente que piensa de esta manera. Pues abundo en pecado para que la gracia de Elohim abunde sobre mi vida. No es así. No funciona de esta manera su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante, dice, entonces ¿qué pues diremos? Dice que donde abundó la gracia, sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y por eso dice versículo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. De ningún modo, dice el apóstol Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos hemos muerto al pecado? ¿Cómo sabemos que tú y yo hemos muerto al pecado? Dice la palabra que con Elohim fuimos juntamente crucificados, fuimos juntamente sepultados para dar vida a un nuevo hombre mediante la fe. Una vez que morimos, mediante él por fe, en nuestros pecados, siendo bautizados, sumergidos en las aguas, si tú quieres llamarlo de esta manera, circundados nuestros corazones, damos vida a lo que dice 1 Corintios, para dar vida a una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos nuevas criaturas una vez que venimos delante de él. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que continuaremos en el pecado para que la gracia de Elohim abunde? Dice, de ningún modo. Nosotros los que hemos muerto, ¿cómo pues continuaremos pecando? Y ahí uno puede decir, bueno, pues entonces tengo que ser perfecto y nadie es perfecto. ¿El único perfecto es Él? Sí, el único perfecto es Él. Y tú y yo no somos perfectos. Pero hay una gran diferencia en pecar y practicar el pecado. Donde por eso dice la misma palabra en 1 Juan, si no me equivoco, dice que fiel abogado tenemos para con el Padre, que si pecamos, fiel abogado tenemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y fiel abogado tenemos delante de nuestro Padre. Pecamos, confesamos, pero fíjate, pecamos, pero se peca, pero se confiesa. Yo lo dije el miércoles. Cuando tú y yo no aprendemos a confesar nuestros pecados,
o venimos delante de Él, cuando tú y yo venimos, y no confesamos nuestros pecados, por eso es muy importante que una persona cuando viene a hacer su confesión de fe delante del Padre, tenga que declarar y tenga que confesar con su boca que Yeshua es el Adón, y que con su boca declare que es pecador. Porque si no lo confiesa, todo lo que se confiesa es perdonado delante de Él. Lo que no se confiesa no es perdonado. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es muy importante confesar nuestro pecado. Cuando David confesó, cuando ocultó su pecado, el pecado consumió la vida de David. Y lo puedes leer en el libro del Salmo, dice: por cuanto oculté mi pecado, sentí que tu mano se agravaba sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que no se confiesa no puede ser perdonado. Lo que no se saca dentro de nuestros corazones no puede ser perdonado. Por eso es importante que cuando pecamos se reconozca. Por eso dice la palabra, dice que fiel abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos, declaramos, decimos con nuestros labios nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra cosa es muy diferente, practicar el pecado. Una persona que practica es una persona que constantemente está cometiendo la misma acción o la misma circunstancia, día tras día, vez tras vez. Por eso dice la misma palabra: el que robe, que no robe más. El que miente, que no mienta más. Tus pecados te son perdonados, anda, ve y no peques más. Siempre Yeshua decía lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona que regresaba cometiendo lo mismo estaba bajo los mismos ataques del enemigo de Satanás, fuera de una protección. ¿Cuántos entendemos? Por eso es muy importante. Dice, vamos a continuar en Romanos, dice: ¿qué pues diremos? Entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es muy importante, ¿qué cosa? Ser sumergido en las aguas de Tevilá. Es nuestro compromiso. Morimos cuando tú y yo somos bautizados o somos sumergidos, mejor dicho, somos sumergidos en las aguas de Tevilá. Damos muerte a esta carne. Y esta carne, yo te digo, mi amado, siempre va a querer, si no está sujeta a las cosas de Yahweh. Somos carne, somos humanos. La carne siempre va a querer ir en contra de lo establecido de la palabra de Yahweh. El apóstol Pablo dijo: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer, no hago. Y aquello que no deseo hacer, eso es lo que hago, porque hay una ley que lucha dentro de mí. Pero el único que puede liberarnos de ese cuerpo de muerte es Yeshua. Por eso tenemos que estar cerca de Él. Por eso tenemos que tenerle en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso le necesitamos. Solos no podemos. Podemos, siempre lo he dicho, podemos privarnos de no hacerlo. Pero la naturaleza, yo quiero que tú y yo entendamos algo. Y tal vez con esto voy a terminar y la siguiente semana voy a continuar. Tú y yo, dice la misma palabra en Romanos, que no nos conformemos, Romanos capítulo 12, dice que no nos conformemos a este mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Sino que seamos renovados por medio de nuestro entendimiento a través de su palabra. Si tú y yo, hay gente que se puede privar de algo, de no hacer cierta acción si tú quieres, pero lo único que la persona está haciendo, está modificando su conducta. Yo quiero que tú me entiendas algo. A un niño se le puede modificar su conducta. Hay niños que son muy inquietos. Te quiero dar un ejemplo con ellos, que son muy inquietos y que muchas veces a sus padres no obedecen. Pero están con alguna persona
que siempre ha marcado sus límites a ese niño o a esa persona o lo que tú quieras, y tú observas y dices cómo el niño se comporta muy bien aquí o en la escuela. Ay, maestra, es que este niño es bien inquieto, ¿verdad? No, señora. Si el niño aquí no es la maravilla de la clase el niño. Pero en la casa no marca lo mismo. Y uno dice, ¿y por qué no funciona así? Porque en casa muchas veces hace lo que quiere, pero dentro de la clase, la maestra o la persona que está a cargo siempre ha marcado sus límites. ¿Y qué es lo que ha hecho con eso? Ha modificado su conducta. Sabe que cuando está ahí no lo puede hacer. Allá sí, a eso se le llama no una conducta cambiada, es una modificación de conducta. La persona que no recibe el Mesías puede tener una modificación, pero su persona, todo lo que es, sigue estando dentro de su vida y su corazón, porque todas sus acciones, todos sus hechos, su rebeldía, lo que sale hacia afuera, es producto de cómo está el corazón. Cuando el corazón es cambiado, es transformado, cambia su conducta, no tiene que ser modificada, cambia, porque cambió su vida por dentro. Dice la misma palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como cambia tu vida por dentro, así cambiará por fuera. Cuando lo de adentro es sanado, lo que sale hacia afuera es sano. Porque el hombre de su buen corazón saca los buenos tesoros, pero de su mal corazón saca los malos tesoros. Pueden modificarse conductas tal vez, pero tenemos que tenerle a Él. El único que puede transformar y cambiar nuestras vidas de lo que tú y yo oramos es Él, que es todopoderoso. Aquel que tenía problemas de adicción de diferentes cosas, por mucho tiempo puede pasar tiempo tratándole, pero cuando viene delante de Él, a veces la vida de esa persona cambia. Y tú dices, ay, no, es que no ha cambiado. Sí, porque fue la obra redentora del Mesías sobre su vida, que cambió lo de adentro, y no tuvo que modificar su conducta de decir, bueno, es que ahora ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Cambia, no se modifica, es transformado. Por eso cuando tú y yo venimos, dice, ¿qué pues, hermanos? Dice, ¿continuaremos pecando? Dice, de ningún modo. Dice, ¿viviremos en el pecado? De ninguna manera. Dice, porque, dice, ¿o no saben que los que hemos sido bautizados, sumergidos en las aguas, hemos sido bautizados en su muerte? Morimos a esta persona para dar vida a un nuevo hombre, donde lo que ahora ves no es lo que era antes. ¿Cuántos entendemos? Y tú dices, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con las maldiciones? Mucho, mi amado. Por el tiempo no voy a entrar. Próxima semana. Vamos a tomarlo como en serio, ¿verdad? Ya me gustó. Porque cuando tú y yo entendemos esto, amado, cuando nuestra vida cambia, nuestras acciones cambian. ¿Por qué queremos vivir una vida en abundancia? Queremos saber que vamos a prosperar, que vamos a lograr ser bendecidos. ¿Y sabes cómo es la única manera en la que se van a lograr las cosas? Obedeciendo su palabra. Si no se obedece esta palabra, puedo decretar, puedo declarar, pero con lo que digo y con lo que hago habrá una incongruencia, porque mis acciones no serán de acuerdo a ello. Lo que hablo, lo que digo, tiene que ir de acuerdo ¿a qué? A mis acciones. Por eso dice la misma palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso muchos están en tanta derrota, en fracasos y en tantas maldiciones, porque por sus propias acciones se han apartado, se han salido. Y la palabra de Yahweh dice que aquel que se aparta de sus caminos no será bendecido. Dice, pero bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Esa persona, ese hombre será bendecido sobre esta tierra. Pero tenemos que guardar esta palabra. Por eso dice la misma palabra en Romanos, dice, ¿qué continuaremos pecando? Dice, para que abunde la gracia. Dice, de ningún modo. Dice, no continuaremos. Dice, porque con la muerte de él, dice, juntamente con él, fuimos sepultados para dar muerte a esta persona.
a todas nuestras acciones. Por eso es tan importante tenerle en nuestras vidas, en nuestros corazones. Siempre lo he dicho. Hay gente que podrá decir, pastor, pues si no le recibo en mi vida, en mi corazón, pues ¿a poco Dios no me ama? Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama, Elohim nos ama. Pero hay una gran diferencia en ser hijo y ser criatura de Él. Criatura en el sentido de que Él nos creó, Él nos formó. Pero a sus hijos es a los únicos que ha prometido bendecir. Y yo quisiera ser hijo para poderle decir, Padre, yo te necesito. Yo necesito de esto. Yo necesito que tú me sanes, que tú me liberes. Es muy diferente a ser una criatura. ¿Cuántos quisiéramos realmente ser hijos del Padre, decirle con todo nuestro corazón y saber que estamos tan cerca de Él en todo tiempo? Que así como tú tienes a tus hijos que se pueden acercar a ti, tienen la libertad y la confianza que se acercan a ti, porque son hijos y tú eres padre de ellos. Pero quien no es hijo y quien no es padre, no tiene la libertad de acercarse tan confiadamente a esa persona. Porque no sabe, no conoce. Pero cuando tú y yo le recibimos en nuestras vidas y en nuestros corazones, podemos tener la seguridad y la certeza de que dice la misma palabra, que a todo aquel que se acerca a Él, dice, Él no le echa fuera, pero que nos da también la potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Elohim. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, por tu palabra en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu instrucción. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, las grandes riquezas y las grandes bendiciones que es el estar, Padre, contigo, y que podamos ser llamados, Padre, hijos y tú nuestro Padre. Padre, yo te pido sobre aquella persona, y todos así con nuestros rostros inclinados, ¿y por qué no hacemos esta pequeña oración con nuestros labios y con nuestra boca en este día? Y si aún tú nunca lo has hecho, hazlo. Y que sea la oración de tu corazón en esta hora y que tú le puedes decir, Padre, yo te quiero recibir como mi Señor, como mi Adón, como mi Salvador. Que tú seas el todo de mi vida. Que tú seas aquel que me dé una vida y una vida en abundancia. Que seas tú quien me liberte. Porque tu palabra dice que tú te has hecho maldito. Y que tú te has hecho maldito por todo aquel que se acerque a ti en fe. Y que si yo me acerco, Padre, en ti y en esta hora en fe a ti, Padre, yo sabré que soy bendecido. Y que las maldiciones que estaban sobre mi vida ya no lo estarán más. Y así con nuestros rostros inclinados. Y si nunca has hecho oración, ¿ves? ¿Por qué no la haces en este día si está en tu corazón? Padre, yo reconozco que me ha apartado, que me ha alejado de tu palabra. Pero en este día, Padre, yo te pido perdón. Reconozco que soy pecador, que he caminado fuera de tus caminos, de tus principios. Pero en esta hora, yo hago un retorno en mi vida de recibirte a ti como mi Adón, como mi Salvador. De que seas el número uno, Padre, en mi vida. Y reconozco que es la sangre de tu amado Hijo la que me hace libre. Y lo recibo como mi Adón y como mi Salvador. Perdóname de mis pecados. Quiero ser una nueva persona, un nuevo hombre en este día en adelante. Que las cosas viejas sean del pasado y que de aquí en adelante todas las cosas sean hechas nuevas. Padre, gracias, Padre, por tu cuidado y por tu protección. Padre, háblanos, Padre, día tras día. Que podamos, Padre, gloriarnos, Padre, y regocijarnos en tu palabra que tú nos das y que es el alimento, Padre, para nuestros cuerpos. Prepara, Padre, nuestras vidas y nuestros corazones. Y que conforme avancemos, Padre, en este tema, tú liberes y nos hagas libres
de aún de aquellas maldiciones que no conocíamos. Y que redimas, Padre, y que liberes aún la vida de nuestra familia y la de nuestra descendencia. Que nos liberes de aún de aquellas maldiciones que han estado por generaciones. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? Amén. Si no es por obediencia, amados, no se pueden, no quiero decir lograr las cosas, pero es simplemente por la obediencia a su palabra que tú y yo seremos bendecidos por el Padre. Serán por consecuencia, no por declararlas, no por decirlas, no por perseguirlas, sino porque es su palabra decretada y que está establecida. Amén.